Bien. Muy buenos días, hermanos. Saludos a los que no he saludado todavía. Que el Señor les bendiga. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Hace poquito llegamos con la Caro de Santiago. Fue un viaje no tan largo, se hizo corto. Y después de acá almorzamos y nos volvemos a Santiago. Sí, pero con mucho gozo, de verdad. Ha sido lindo. Vicente se ha portado bien. La Caro también. Así que estamos bien. Bien, estamos en nuestra serie de Marcos. Ha sido de mucha bendición seguir esta serie. Y por favor, todos en Marcos 9, versículos 14 al 29. Y antes de comenzar, me gustaría hacerles una pregunta, como para ir reflexionando. ¿Alguna vez has sentido impotencia? Yo creo que la respuesta es obvia. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué sentimos esa impotencia cuando las cosas parece que se escapan de nuestro control? Yo creo que todos en algún momento hemos vivido situaciones donde es evidente que no podemos hacer nada. Y sentimos esta como incapacidad, como, me gustaría hacer algo y no puedo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un hijo se enferma? Cuando llegan esas enfermedades graves de repente, relaciones familiares medias complicadas, donde en verdad uno no tiene mucho que hacer, no se ven como salidas fáciles, dificultades laborales, planes que no resultan y comienza entonces la frustración. Señor, ¿por qué no resultan las cosas como uno quiere? Y este pasaje nos va a ayudar a responder una pregunta. ¿Cómo enfrentamos la oposición y las dificultades en un mundo que está sin Cristo? Y Marcos tiene la respuesta a esta pregunta para animarnos hoy. Así que lo invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de reunirnos en torno a tu palabra, a tu voz. Te pido, Señor, que en este momento aquiete nuestros corazones, nuestras mentes, si estamos pensando en otra cosa, Señor, lo que hay que hacer después. Te pido, Señor, que nos ayude a concentrarnos en tu palabra, queremos escucharte. Danos corazones receptivos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, siguiendo en Marcos 9, me gustaría que solamente recordáramos un poquito de lo que ocurrió antes, en los versículos 1 en adelante. La semana pasada Gabriel estuvo predicando sobre la transfiguración, esta metamorfosis, ¿cierto? Esta transformación de Jesús que también nos animaba también a ser transformados por el Señor. Y quiero que leamos brevemente los versículos 2 al 4 para que me sigan ahí también en Marcos 9 para recordar y hacer memoria un poquito de esto porque es importante que lo tengamos presente al momento de ahora seguir con el relato. El versículo 2 al 4 dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente, como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se le aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Entonces, esto es la transfiguración, este momento tan especial. Me imagino para Pedro, Jacobo y Juan, algo que nunca habían visto en su vida. Y vemos entonces también nuevamente la identidad de Jesús como el Hijo amado, aquí presente, real, confirmándose. Recordemos que en Marcos 8 ya vimos la gran declaración: tú eres el Cristo, y ahora Marcos sigue recordándonos que Él es el Cristo. Y de esta manera llegamos a los versículos 14 al 29. Y vamos a ver esta primera sección que es de los versículos 14 al 19 y síganme para ver qué pasa. Recuerden, Jesús se acaba de transfigurar, está en un monte alto y entonces pasa lo siguiente, versículo 14. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Entonces, nuevamente, intentemos trasladarnos a ese momento para
leer un poquito lo que estaba pasando ahí. Y Jesús viene bajando con Pedro, Jacobo y Juan. Yo creo que ellos como muy ansiosos de contar lo que habían visto con los demás discípulos. Y se encuentran con la siguiente escena. Estaban los discípulos discutiendo con los maestros de la ley y toda la gente viendo ese espectáculo. Entonces, imagínense, y de repente Jesús les dice a sus discípulos, ¿qué están discutiendo con ellos? ¿Qué están discutiendo con los maestros de la ley? Y resulta que al parecer algo pasó, había un silencio, parece, como que los discípulos no quisieran responder esta pregunta. Parece que fue bastante incómodo porque Jesús le está dando explicación por qué están discutiendo con los maestros de la ley. Me imagino todo así como pegándose codazos, así, entre Mateo y Felipe. Oye, responde ya, oye, no te quedes callado. Entonces, hubo un silencio incómodo. Y si vemos el versículo 17, es un poco chistoso porque dice, Maestro, respondió un hombre dentro de la multitud. Un hombre. ¿Por qué responde un hombre si Jesús le está preguntando a sus discípulos? ¿Y qué dice este hombre en el versículo 17? Te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. ¿Qué está haciendo? Como se dice en buen chileno, este hombre los echó al agua, a todos los discípulos. Eso es lo que ellos no querían contarle a Jesús. Entonces, nuevamente vemos esta actitud especial en los discípulos, después de todo lo que hemos visto a lo largo de Marcos, y viene un tirón de orejas de Jesús. Me gustan estos pasajes de Jesús porque siempre se pinta a Jesús crucificado en una cruz, así como mansito. Sí, Él es así, pero también es así, como dice el versículo 19. ¡Ah, generación incrédula!, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Entonces, yo me imagino esto, tratando de ponerme en los pies de Jesús. Esto es como un niño del colegio a las 10 de la noche, un domingo. Mamá, la cartulina. Un clásico. Mamá, la cartulina. Entonces, ¿se imaginan el reto que se lleva ese cabro chico el domingo a las 10 de la mañana con los papás cansados? O sea, a las 10 de la noche, perdón. Entonces, el niño se lleva este reto, pero la mamá después igual va al grupo de WhatsApp del curso y dice, hola, alguien, disculpen la hora, alguien tiene una cartulina de más que me pueda llevar, yo se la pago, le mando la plata con mi hijo, etcétera. Entonces, vemos esa mezcla, ¿cierto?, de reto, pero misericordia a la vez, y respuesta. Y creo que Jesús está haciendo algo muy parecido, muy, muy humano en ese sentido, enojarse. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús se enoja tanto con los discípulos? Y podríamos mencionar al menos 3 cosas, cortito. Primero, que el silencio de los discípulos está mostrando algo de sus corazones. ¿Por qué no fueron capaces de responder de inmediatamente a lo que estaba pasando? ¿Por qué quisieron ocultarle a Jesús lo que estaba pasando? Al parecer los discípulos estaban confiando en sí mismos. Los discípulos tenían vergüenza de su incapacidad, fueron orgullosos, no quisieron perder su reputación frente a Jesús. ¿Qué estaban pensando los discípulos? Recordemos que en Marcos 6, del 7 al 13, Jesús ya los había encomendado de 2 en 2 y le había dado autoridad para expulsar demonios y para sanar. ¿Y por qué ahora no podían? ¿Por qué no estaban cumpliendo con lo que Jesús les había dicho? Segundo, esta incapacidad de los discípulos también pone en peligro el Evangelio, la identidad de Jesús. Si Jesús, el Hijo de Dios, los había encomendado para hacer algo, ellos deberían poder hacerlo. Y
Quizás esta dificultad es la que dio pie para que los maestros de la ley dijeran, parece que Jesús no es el que dice ser, ¿por qué ustedes no pueden hacer esto? Y abrió la puerta para que se diera este escenario entre los discípulos, los maestros de la ley y toda esta pelea. Y tercero, esta incapacidad de los discípulos impide que personas puedan ser liberadas. Hay un padre desesperado que necesita que su hijo sea liberado y la falta de fe de los discípulos está impidiendo que su hijo sea liberado. O sea, hay muchas cosas pasando alrededor que Jesús lee y hace que reaccione de esta manera tan dura. Entonces vemos un contraste entre lo terrenal y lo celestial. Por eso que quería que recordáramos la transfiguración. Jesús estaba en un lugar alto, ocurrió algo celestial, maravilloso, y luego baja y se encuentra con la realidad. Discípulos incapaces, peleando con la oposición, con gente sin tener respuesta a sus necesidades y no entendiendo nada. ¿Qué hacemos con esto? Hay un choque de realidades. Es como nosotros también. Muchas veces vamos a un retiro espiritual, estamos todo un fin de semana con la iglesia, recibiendo, ¿cierto?, un mensaje, orando juntos, cantando, compartiendo, comiendo, todo un fin de semana, todo bien. Y de repente llega el lunes en la mañana y chocamos con la realidad. Hay que levantarse rápido, estamos apurados, a lo mejor nos quedamos dormidos, los niños vamos levantándose, no quieren hacer caso, vamos saliendo, alguien te tira el auto, llega a la pega. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos esa conexión entre el retiro del fin de semana y el lunes en la mañana? Como que pareciera que el lunes ya se nos olvidó todo lo que aprendimos el fin de semana. Entonces, ¿cómo enfrentamos la oposición y dificultades en un mundo sin Cristo? Eso es lo que estamos tratando de responder. Y esta descripción que acabamos de leer de los versículos 14 al 19 nos está mostrando un mundo sin Cristo. Personas con falta de fe, personas realmente oponiéndose a la fe, personas que necesitan una respuesta para sus vidas, que tienen necesidades. Así es el mundo. Pero ¿cómo? ¿Cómo enfrentamos este mundo, esta situación? Y lo primero que acabamos de ver acá es que no lo enfrentamos nosotros, la enfrenta Cristo. Cristo es quien desciende de ese monte, de esa transfiguración, ¿cierto? Él desciende, Él llega a encontrarse con sus discípulos. Jesús es el que toma la palabra, Él es el que va y enfrente, dice, ¿qué está pasando? Él es el que exige explicaciones, Él es el que quiere aclarar todo. Y tercer lugar, Él es el que se pone en acción. Versículo 19, tráiganme al muchacho. Entonces, lo primero que vemos es que cuando enfrentemos oposición y dificultad en nuestra vida, no recurramos a nosotros mismos, no nos quedemos callados frente a Jesús, recurramos a Él. Cristo es el lugar de encuentro entre este escenario celestial y nuestra realidad terrenal. Cristo es el que se acerca a su reino para que nosotros podamos tener la capacidad de enfrentar este mundo sin Él. Pero ¿cómo? La pregunta todavía es ¿cómo? Y por eso los animo a que sigamos adelante. Queremos saber cómo podemos enfrentar este mundo. Lo hace Jesús. Eso es lo primero que hemos visto. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Es Él quien toma la iniciativa. Así que sigamos. De los versículos 20 al 26, en esta segunda sección, vamos a ver cómo enfrentamos entonces este mundo, las oposiciones y las dificultades del día a día. Y el versículo 20 al 22 dice lo siguiente: así que lo llevaron al muchacho. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al Padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo.
Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Este es el clamor de un padre desesperado. Y me llama la atención que este creo que es uno de los pasajes donde se describe con detalle esta posesión demoníaca de este joven. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Jesús se presenta, y como lo hemos visto en muchas otras partes de Marcos, los espíritus reaccionan pero inmediatamente a la presencia de Jesús, porque saben que es el Hijo de Dios. Pero interesantemente, nos encontramos con un espíritu mudo que no puede declarar quién es Jesús, como lo hemos visto al principio de Marcos, cuando los espíritus iban y decían, ¿qué quieres que tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ahora era un espíritu mudo. Y Jesús reacciona con bastante frialdad. Pensemos que llega esta persona, este niño joven, y empieza a convulsionar. Y aparentemente Jesús no hace nada al principio. A mí me llama mucho la atención porque me imagino que si llega un joven, un muchacho convulsionando de esta manera a la sala de urgencia de un hospital, lo primero que hacen es ingresarlo, no sé, tratarlo de alguna manera, poder estabilizarlo, y después habrá tiempo para preguntas, o sea, ¿cuándo le pasa esto? Y empezamos a recabar información. Pero lo primero que hacemos es actuar. Pero aquí Jesús, viendo cómo este joven está convulsionando y todo, Él se da el tiempo para hablar con el papá. Entonces esto nos muestra que Jesús tiene todo bajo control. Vemos esta relación rota entre un padre y un hijo. Y esta relación del padre y un hijo se contrasta muy fuerte nuevamente con la relación del Padre Celestial y su Hijo amado en la transfiguración. En la transfiguración el Padre dice en el versículo 7, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Pero acá vemos la relación de un padre y un hijo afectados por el pecado. Un hijo que desde pequeño está en constante peligro de muerte, porque este espíritu lo tira al agua caliente, lo tira al fuego. Sin poder pedir ayuda, este hijo no se puede comunicar con su papá, porque tiene este espíritu mudo. Estos son los efectos del pecado en el mundo, rompiendo relaciones. Y entonces versículo 23 en adelante al 26, bueno, parte del 22. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos, dice el Padre. Versículo 23, ¿cómo que si puedo? Para el que cree todo es posible. Si creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Y vemos nuevamente a Jesús confrontando ahora directamente a este hombre. ¿Cómo que si puedo? Nuevamente hay otra pregunta incómoda. Pero en vez de quedarse callado este hombre, como los discípulos, él responde, sí creo. Y hace un diagnóstico. Ayúdame en mi poca fe. O ayúdame en mi incredulidad. Entonces este hombre se contrasta mucho con los discípulos. Este hombre está diciendo, Jesús, ayúdame, yo no puedo. Me falta fe. Lo está diciendo. Soy vulnerable. No puedo hacer nada. Y entonces Jesús responde con poder, nuevamente mostrando su autoridad al expulsar al demonio y con esto traer un pequeño destello de la realidad celestial a esta realidad terrenal, liberando al muchacho y restaurando la relación con su padre.
Jesús está haciendo mucho más que solamente expulsar un demonio. Jesús está permitiendo que un muchacho, que no sabemos cuántos años ha pasado, pueda hablar con su padre. Quizás decirle por primera vez, te amo, papá. No sabemos. Pero Jesús está restaurando una relación. Y esto es el reino de Dios. Cuando Jesús decía en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio, se trata de esto, de Jesús revirtiendo los efectos del pecado en este mundo y de Satanás. Y no solo eso, sino que también Jesús está dando cumplimiento al Antiguo Testamento. Solamente un ejemplo de esto, Isaías 35, versículos 5 al 6. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán del desierto y torrentes en el sequedal. La imagen de Jesús levantando a este muchacho que parecía muerto es una pequeña señal de lo que Jesús ya estaba anunciando desde el capítulo 8, que él iba a morir y resucitar. Todo nos apunta una y otra vez a la obra de Jesús y a su identidad. Con esto que acabamos de leer, Marco no nos está diciendo que Jesús va a solucionar todas nuestras dificultades. El punto es, ¿realmente creemos que Jesús puede hacer algo al respecto? ¿O está lejano? Él está en el cielo transfigurando, Él está en la transfiguración con sus discípulos, no tiene nada que ver con nosotros. ¿Realmente confiamos que el poder de Jesús, el Hijo de Dios, está presente hoy? Y lo maravilloso es que Jesús nos da la confianza para poder ir delante de Él y decirle, ayúdame en mi poca fe. Si es que no estoy creyendo que tú eres Dios y que puedes obrar hoy día. ¿Y por qué hay que hacer esto? Porque la fe no se autogenera en nosotros. La fe es un don de Dios. Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo el creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Porque a ustedes se les ha concedido el creer en Cristo. Es un regalo, es un don, es gracia. Y en este punto me gustaría hacer solamente una breve distinción, porque no es lo mismo confiar y creer en Jesús que tener información acerca de Jesús y saber quién fue Él y lo que hizo. Una cosa es conocer información, la otra es confiar. Y hay una pequeña ilustración que me gusta mucho. Imagínense que hay dos lugares muy altos. Podrían ser, por ejemplo, dos Costanera Center. Ahora que estamos en Santiago, no se me ocurre otra cosa. Dos Costanera Center. Imagínense que hay una cuerda floja uniendo los dos edificios y que hay un hombre cruzando de un lado a otro llevando una carretilla por la cuerda floja. Entonces es sorprendente y muchas personas te pueden preguntar, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo ese hombre? ¿Quién es? Sí, mira, él se llama Jesús y cruza. Lo hace una y otra vez, es seco, impresionante, toda la gente mira. Hasta ahí es información. Jesús, un personaje histórico, murió y resucitó, está documentado, la historia lo afirma, todos pueden saber eso. ¿Cuál es la diferencia? Que en algún momento Jesús te dice, ¿te quieres subir a la carretilla? Cambia un poquito. ¿Te quieres subir? Ya lo viste, lo he hecho, lo sigo haciendo, cruzo, no me cuesta, súbete. ¿Confiamos en Él? ¿Confiamos en el poder de su muerte y su resurrección? ¿O solamente nos basta con entenderlo quizás? ¿O conocerlo? Conocer ese evento. Y resulta que, claro, Jesús con su muerte y resurrección hizo algo mucho más grande que cruzar la cuerda floja. Jesús hizo un puente entre Dios, el Dios poderoso, soberano, y nosotros. Un mundo sin Cristo, un mundo que no lo busca, que no lo quiere. Jesús cargó con toda la ira de Dios en la cruz. Hizo esto para hoy día preguntarte, ¿quieres ser mi discípulo?
¿Quieres seguirme? ¿Quieres confiar en mí? Y esta es la forma en que Jesús está uniendo entonces esta realidad celestial y terrenal a través de su muerte y su resurrección. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo enfrentamos la oposición y dificultades de un mundo sin Cristo? Con fe. Creyendo. Sí, creo. Ayúdame en mi incredulidad. Pero ¿fe en qué? ¿Qué es lo que vimos en la primera parte? No fe en cualquier cosa. Fe en Jesús, en el que ha tomado la iniciativa. Y llegamos entonces a nuestra última sección, versículos 28 al 29. Todavía seguimos respondiendo a la pregunta, ¿cómo enfrentamos nuestra realidad hoy día como cristianos? Versículos 28 al 29. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Entonces, después de haber pasado todo el alboroto, después de la sanidad, después de que la gente, yo creo que ya vio todo lo que había pasado, entraron a una casa. Y entonces los discípulos en privado hablan con Jesús. ¿Por qué lo hacen en ese momento? De nuevo, ¿por qué? ¿Por qué calladitos tienen que ir a Jesús cuando nadie se dé cuenta que ellos no saben nada, no cachan nada? En la casa ahí, en la intimidad, por fin muestran algo de dependencia y preguntan a Jesús, ¿por qué no pudimos? Y Jesús responde que la clave de todo está en la oración. Quizás pudiera ser un poco obvio. ¿Cuántas veces no hemos hablado de la oración, hemos predicado de la oración, hemos ido a capacitaciones sobre la oración? La oración es más que una conversación con Dios, pero a la vez es la expresión máxima de fe que tenemos los cristianos. Jesús quiere que oremos y es gracias a Él que podemos hacerlo. Piensa en este muchacho que estaba mudo, incapaz de hablar con su padre. Ahora Jesús cambia esta realidad, lo libera, para que ahora él pueda comunicarse con su papá, como lo habíamos dicho recién. En este relato Marcos nos quiere alentar a depender de Dios, sabiendo que Jesús conoce nuestra realidad. Él sabe lo que estamos viviendo de manera personal. Él sabe las dificultades que también estamos viviendo como iglesia, como IPLA. Y Él es el que puede intervenir y hacer algo al respecto. ¿Quieres saber cuánto confías en Dios? Entonces piensa en cuánto tiempo dedicas a conversar con Él diariamente. Es una relación directamente proporcional. ¿Por qué yo conversaría tanto con alguien al cual no le tengo confianza? O al revés, si tengo mucha confianza en alguien, entonces le cuento todo lo que me pasa. Volviendo entonces a la pregunta, ¿cómo enfrentamos la oposición y dificultades en un mundo sin Cristo? Acabamos de ver entonces que es orando con fe en Jesús. Entonces cuando vayas el lunes en la mañana apurado y te sientas tan lejos de esa realidad celestial, primero reconoce que Jesús está contigo en ese momento. Confía en Él de todo corazón, como el Hijo de Dios, y ora. Esa es la receta mágica que nos presenta Jesús. En todo momento del día, vivamos esta realidad celestial, reconociendo que Jesús está conmigo. ¿Puedo confiar en Él? Y entonces oro. Una de las cosas que de repente me llama la atención es de algunas personas, como un profe que tengo que se llama Johnny, es que él no hace mayor preámbulo para orar. Vamos caminando en la calle a la casa y me dice, hoy no oré por tal persona, oremos. Y vamos caminando. Ya, y se pone a orar, y vamos caminando, la gente va pasando y él va orando, y vamos orando. Amén. Él recordó algo, recordó que está Jesús con nosotros en la calle, confía en Él y se puso a orar. Eso es lo que tenemos que hacer, depender del Señor, de Jesús en todo momento.
Así que lo invito a orar. Dale gracias al Señor. Padre, gracias, Jesús, porque nuestra incredulidad muchas veces, nuestro propio pecado, no es impedimento para que tú te acerques a nosotros, Señor. Gracias por amarnos de esa manera, tan fuerte, tan atrayente, Señor. Padre Celestial, reconocemos, no queremos ser como los discípulos acá, Señor. Queremos reconocer nuestra dependencia de ti, nuestra debilidad muchas veces, nuestra incredulidad. Perdónanos, Señor, cuando pensamos que la muerte y resurrección de tu Hijo es solamente información y solamente un hecho histórico. Ayúdanos, Señor, a ir con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser, a amarte, a amar a Jesús, a amar a aquel que está reinando contigo, Señor, en esta realidad celestial, pero que está tan presente hoy día en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias por estar con nosotros. Guíanos a depender más de ti, para que de esta manera nuestras vidas sean transformadas, pero también podamos bendecir con tu Evangelio, con testimonio, a aquellos que nos rodean, Señor, que están buscando una respuesta para sus vidas, que están buscando liberación, que están buscando a Jesús y no lo saben. Ayúdanos, Señor, a depender de ti para que tu reino siga creciendo y más personas también puedan llegar a adorarte como nosotros lo estamos haciendo en este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén.